ahora vamos a hablar de Winnicott, de este post-freudiano, ¿cierto?, estadounidense, que habla, ¿cierto?, de la capacidad para estar solo y el miedo al derrumbe, principalmente estos textos que él expuso. Comenzaré diciendo que para Winnicott la salud psíquica no depende solo del mundo interno, como lo plantea claramente Klein, sino del modo en que el ambiente sostuvo o no sostuvo al bebé en los primeros tiempos de vida. O sea, para él no basta solo mirar, como diría Freud, las pulsiones o las fantasías, como diría Klein, ¿cierto? Sino, Winnicott diría que hay que mirar también quién cuidó al bebé, cómo lo cuidó, si hubo estabilidad, si hubo sostén emocional, si el ambiente fue facilitador o falló. El primer texto que habla Winnicott es la capacidad para estar solo. ¿Qué significa para él la capacidad de estar solo? Winnicott, para empezar, no dice simplemente que estar solo sea aislarse o quedarse sin nadie. Para él, la verdad o la verdadera capacidad de estar solo significa poder sentirse tranquilo con uno mismo, sin angustia, porque internamente uno ya tiene una base segura. Es decir, una persona puede estar sola sin sentirse abandonada, vacía o en peligro. Pensemos, una persona puede quedarse una tarde sola en su casa, leer, escuchar música, descansar, ordenar, tomar té, sin desesperarse, sin sentir que nadie la quiere o que se va a derrumbar. Eso entonces, para Winnicott, una muestra de cierta madurez emocional. Solo se aprende a estar solo, decía Winnicott, en presencia de otro. Esta frase, o esta fue una idea importante dentro de sus teorías, ¿cierto?, de este texto. Winnicott plantea una paradoja, que la capacidad para estar solo se construye primero estando solo, pero en presencia de la madre. O sea, cuando el bebé aprende a estar solo, es cuando la madre está ahí, disponible, ¿cierto?, sosteniéndolo, pero sin invadirlo. Entonces, ¿qué significa? Que el bebé puede jugar, mirar, explorar, calmarse, incluso estar en silencio, porque siente que la madre está presente como para respaldo y no necesita que ella lo estimule todo el tiempo. Basta con saber emocionalmente que está. Imaginemos un niño pequeño que está jugando en el suelo, ¿cierto?, con sus bloques, sus carritos o sus autitos, ¿cierto?, y la mamá está cerca, está sentada, está leyendo o mirándolo con tranquilidad. No lo invade, no dirige su juego, no lo interrumpe a cada rato. Pero ahí está, ese niño está solo, pero no abandonado. Y justamente esa experiencia es la base futura para lo que Winnicott dice la capacidad de estar solo. ¿Qué pasa si esa experiencia no existió en el niño? Si el niño, por ejemplo, no tuvo esa presencia suficientemente buena, entonces la soledad no se ve como un descanso, sino como una amenaza. Y la persona puede crecer sintiendo que está sola, que siente un vacío, que está abandonada, sensación de perderse, desesperarse. Un ejemplo cotidiano de esto que dije anteriormente podría ser cuando los adultos no soportan, ¿cierto?, dormir solos, comer solos, quedarse en casa solos, no hablar con alguien todo el día. No porque sean dependientes, en el sentido superficial, sino porque internamente, en su psiquis, en su mente, esa soledad activa angustias primitivas. ¿Ya? Entonces eso sería la capacidad de estar solo. Hay una relación triangular y escena primaria, ¿ya? Conectándolo. Bueno, Winnicott retoma la escena primaria de Freud, ¿ya? Aquí cita claramente a Sigmund Freud. O sea, dice que la situación primaria, ¿cierto?, donde el niño percibe que los padres tienen una relación entre ellos y que él queda fuera. Esto es importante porque el niño debe poder tolerar que no es un centro absoluto, que hay un vínculo entre los otros, hay una realidad que no gira solo en torno a él. Si esto el niño lo procesa bien, el niño puede aceptar su lugar como tercero y seguir creciendo. Imaginemos, por ejemplo, un niño que se da cuenta que su mamá y su papá conversan, se abrazan
o comparten algo sin que él esté incluido. Si esto lo elabora bien y no se destruye por quedar fuera, puede aceptar que hay otros vínculos además de él. ¿Ya? Entonces aquí aparece la relación del ego. Esta parte es más teórica para Winnicott. ¿Ya? Relación de ego y la relación del ello. La relación del ego es una relación tranquila de presencia, de existencia compartida. No está dominada por la excitación pulsional intensa, sino por sostén y continuidad. Por eso, la amistad, la compañía tranquila, la presencia sin invasión son formas de relación de ego. Ejemplo, dos personas pueden estar juntas en silencio sin hablar, pero sintiéndose acompañadas. Eso no es vacío, es una relación de ego. ¿Qué quiere decir con eso de que yo estoy solo entonces? Bueno, Winnicott analiza esa frase por partes. Él dice yo, que implica que ya existe cierta integración, es decir, la persona ya se siente como un alguien. Después cita la frase yo estoy, que implica sentir que existo y que soy real. Y la última frase, que sería yo estoy solo, la frase completa. Y esto implica que puedo existir incluso sin apoyo externo inmediato, porque ya tengo un sostén internalizado. Eso es lo más importante. La madre suficientemente buena fue internalizada. Entonces yo puedo decir yo estoy solo, porque sin estar con un apoyo externo inmediato, siento ese apoyo internalizado de la madre suficientemente buena. ¿Ya? La soledad madura, a eso se refiere. Aislamiento defensivo, donde la persona se encierra porque no soporta el vínculo. Esa diferencia es clave. El segundo concepto que habla Winnicott es sobre el miedo al derrumbe. En su tesis más importante, Winnicott habla del miedo al derrumbe, que no es un miedo a algo que va a pasar en el futuro, es miedo a algo que ya pasó. Por eso no pudo ser vivido psíquicamente en su momento. Y esto es muy profundo. Winnicott dice que ciertas experiencias tempranas fueron tan primitivas, tan tempranas y tan abrumadoras que el bebé no tenía un yo suficientemente desarrollado como para vivirlas, pensarlas o integrarlas. Entonces, ¿qué pasó? Que la persona queda con un terror de que eso ocurra, pero en realidad ya ocurrió. ¿Qué sería entonces ese derrumbe? No es necesariamente una locura visible o un colapso espectacular, es una caída muy primitiva del sentido de continuidad del ser. Puede ser sentir que uno se desintegra, por ejemplo. Es el miedo al derrumbe, que uno se desintegra, perder el sentido de la realidad, caer en un vacío insoportable, perder la conexión entre la mente y el cuerpo, sentir que uno se va a desarmar por dentro. ¿Por qué pasa esto? Porque en etapas de dependencia absoluta, es decir, cuando la persona era un bebé y necesitaba un ambiente facilitador, si ese ambiente, por ejemplo, llegó a fallar gravemente y el bebé no pudo sostener ciertas experiencias o elaborarlas, entonces organiza defensas para no volver a conectar con esa agonía primitiva. La enfermedad, incluso la más grave, no sería simplemente caída, sino muchas veces una organización defensiva contra esa caída. Y por eso aparecen como las agonías primitivas, ya que se sienten sin saber de qué se trata, ese vacío, ese derrumbe, como caer para siempre. No es una caída física, es sentir que uno se precipita sin fin, sin sostén. Por ejemplo, los adultos cuando sienten pánico intenso, cuando pierden el control, ataques de pánico, ¿cierto? Como si fueran a caerse por dentro. También otra agonía primitiva, que tiene que relacionarse con el derrumbe, es la pérdida de la relación psicosomática, es decir, la conexión entre la mente y el cuerpo. Por ejemplo, sentir que el cuerpo no es mío, como que ando flotando, como que estoy pero no estoy, y eso puede aparecer como una despersonalización. También otro derrumbe, ¿cierto?, es lo asociado como agonía primitiva, llamada la pérdida del sentido de lo real. Aquí es cuando la persona necesita sostener una imagen rígida del control porque teme a desorganizarse. Por ejemplo, alguien que necesita mostrarse perfecto, racional, impecable, porque en el fondo teme que si se afloja un poco se derrumba. También está la muerte
miedo a la muerte y al vacío. Winnicott amplía su teoría a otro fenómeno, miedo a la muerte. No siempre se trata de una muerte biológica, pero puede ser el miedo a una muerte psíquica o dejar de existir subjetivamente. También está el miedo al vacío. El vacío también puede venir de una experiencia temprana no vivida. No es solo me siento vacío, es que hubo un momento en que debió pasar algo vital, sostén, presencia, respuesta emocional, y no pasó. Entonces queda un agujero. Imaginemos, por ejemplo, personas que intentan llenar constantemente el vacío con la comida, ¿cierto? Las relaciones, con compras, con redes sociales, trabajo, hiperactividad. No siempre es capricho, superficialidad, sino que a veces es una defensa frente a un vacío primitivo, ¿ya? Que no fue elaborado, recuerden, que ocurrió porque no hubo un ambiente facilitador, ¿cierto? O alguien que lo sostuvo adecuadamente. ¿Qué hace el terapeuta según Winnicott cuando está este derrumbe? ¿Cuál es el rol? Aquí el terapeuta no explica o no debería explicar simplemente el trauma desde afuera. Tampoco se trata solo de interpretar cómo se clasifica esa neurosis, qué sé yo. Lo que hace es ofrecer un espacio de sostén suficientemente bueno en su consulta, donde el paciente pueda por primera vez vivir algo que antes no pudo experimentar. Es decir, la transferencia sirve para que el paciente aquí dependa, se sostenga, colapse un poco simbólicamente y pueda integrar esa vivencia sin destruirse. Clínicamente, o la clínica winnicottiana puede ser muy útil, pero también exige porque deja al paciente en una posición de mucha vulnerabilidad. El paciente aquí tiene que poder, tiene que poder depender. Y eso no es fácil porque muchos adultos sienten esa dependencia como humillante, peligrosa o insoportable. También planteó un límite en la actualidad. Hay un límite actual de Winnicott, porque Winnicott pensó mucho en la madre sosteniendo al bebé. Pero hoy cabe preguntarnos ¿quién sostiene a la madre? ¿Qué pasa cuando no hay padre? ¿Qué pasa en las familias monoparentales? ¿Qué pasa con los contextos de neurodivergencia? Eso invalida su teoría un poco, pero sí obliga a actualizarla. Lo más importante es que, la capacidad para estar solo no es un signo es un signo de madurez emocional. No significa aislamiento, ¿cierto? Sino poder estar con uno mismo, pero sin angustia. La capacidad para estar solo se construye a partir de la experiencia de estar solo en presencia de una madre suficientemente buena. Esa experiencia es la que se internaliza. La soledad sana depende de haber tenido un sostén en la niñez. En cuanto al miedo al derrumbe, el miedo al derrumbe no es un miedo a algo futuro, ya algo que viene, sino que es un miedo a relacionar una agonía primitiva que ya ocurrió, pero que no pudo ser experimentada psíquicamente, entonces quedó ahí, como quien diría Freud, reprimida. Entonces las defensas se organizan para evitar ese contacto, ¿ya? El análisis terapéutico permite que eso pueda ser vivido cuando en la transferencia, donde el terapeuta tiene que actuar como una madre auxiliadora, ¿cierto? Un objeto o un sostén, facilitar el ambiente para que obviamente a través de la transferencia se tramite, se simbolice esa experiencia que ya ocurrió, pero que era una agonía primitiva que no se tramitó. Entonces, no se trata solo de recordar, sino también a la vez de interpretar, de experimentar e integrar esa experiencia. La capacidad para estar solo habla del desarrollo suficientemente bueno, y el miedo al derrumbe habla de lo que pasa cuando hubo fallas importantes en el desarrollo. O sea, el primero nos muestra cómo se construye el self, ¿cierto? El verdadero self. Y el segundo muestra qué pasa cuando esa construcción falla. Vamos a dar un ejemplo final. Tenemos un niño que tuvo una madre suficientemente presente, que lo calmó, lo sostuvo, ¿cierto? Lo acompañó y gradualmente le permitió separarse. De adulto puede estar solo, pensar, descansar, tener vínculos sin desesperarse.
Pero tenemos otro niño que tuvo un ambiente inestable, invasivo, ausente. Entonces él no pudo consolidar un sostén interno de adulto. Y cuando se queda solo o cuando una relación falla, siente esas agonías primitivas. ¿Cuáles? Que se rompe, que algo terrible va a pasar, que está vacío. Y ahí se ve la capacidad entre capacidad de estar solo y el miedo al derrumbe. Winnicott entonces nos muestra que la salud emocional no consiste en ser fuerte todo el tiempo, sino en haber sido suficientemente sostenido como para luego poder sostenerse a uno mismo. La capacidad para estar solo nace primero en compañía del otro, y cuando ese sostén falla gravemente, pueden quedar angustias muy primitivas, que después aparecen como el miedo al derrumbe, vacío o sensación de no existir del todo.